Ahí, verdad. Ahí. Ya está. Entonces, estamos en el Simán Reish Ain Hei. No, Ain Reish Hei. Sí, ¿saben por qué lo...? Hay simanim que a veces el Shulchan Aruch pone las letras desordenadas, porque si las pone en el orden cronológico hace una palabra desagradable. Oh, wow. De Mashal, aquí tendría que ser el Simán Reish Ain Hei, que es Reish 200, Ain 70, Hei 5. Pero si lo pone en orden, se forma la palabra Ra'a, malo. Entonces, por eso le cambia las... No, Yosef Kar. No, bueno. El Shulchan Aruch es Rabbi Yosef Kar. Top, señores. El próximo Simán, después de que estuvimos hablando ampliamente sobre el tema del Kiddush y del vino y de Kiddush en el lugar de la Seudá, y la mitzvah del pan, el Shabbat, el próximo Simán nos habla del tema de leer a la luz de las velas de Shabbat, o en general, leer a la luz de las velas. Este Simán para nosotros hoy es un poco menos práctico, porque hoy en día nosotros leemos la luz de la electricidad. ¿Bien? Y por eso no utilizamos mucho las velas para leer a la luz de ellas. Pero en el pasado, las velas de Shabbat eran la luz de la casa. Era lo que se utilizaba para poder hacer todo lo que se necesita hacer con luz. Pero hay una cosa que necesita de manera especial luz, que es leer, estudiar. Entonces, aparentemente, más vaya, lee a la luz de las velas. No. Los Jajamim dicen que leer a la luz de las velas puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque le da por arreglar los seis. Ya fe. Porque de repente ve de que la luz empieza a aflojar y no se ve bien. No se ve claro con la luz. ¿Sí? Y que la mecha está como titilando, está como moviéndose. Y la mecha, el aceite, no sé, se fue como un poco a un costado y ahora la mecha no está bien conectada con el aceite. Entonces, ¿qué va a hacer una persona normal cuando ve de que se le dificulta ahora la posibilidad de ver bien? Va a querer arreglar la vela. En el momento que una persona toque la vela, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque puede provocar que se encienda mejor, y eso en Shabbat es como prender, ¿sí? Entonces, por eso Jajamim en un principio prohibieron leer a la luz de la vela de Shabbat. Lama, dijeron Jajamim, Shema Yate, porque quizás va a inclinar la mecha o el aceite y eso va a provocar que mejore el encendido, y está pasando por el Isur Torah de prender fuego en Shabbat. Esa es básicamente la idea básica de esta halajá. Entonces, lo que prohíben Jajamim de manera especial es hacer cosas que necesitan una claridad. Hay cosas que necesitas buena luz para poder hacerlas, si no, no las puedes hacer. Hay cosas que con poquita luz también te arreglas. Yo qué sé, si tienes que caminar en el pasillo de la calle, de la casa,
No tiene que haber una super luz para que puedas ir de una habitación a otra habitación. Con que haya un poco de luz, aspik. No te tropiezas con la pared, no te tropiezas con la puerta. Pero si tienes que hacer cosas que se necesita más meticulosidad para poder hacerlas y por eso necesitas mejor luz. Si no vas a tener buena luz, ahí tenemos el miedo de que vayas a tocar la vela. Y como decimos siempre, hay cosas que se mira y no se toca. Se mira y no se toca. Y en Shabbat es la vela de Shabbat. La vela de Shabbat se mira, se aprovecha, pero la mano atrás. No toques. Azul. Top. Dice el Shulchan Aruch. Dvarim asurim lasot leor haner b'Shabbat. Cosas que están prohibidas de hacer a la luz de la vela de Shabbat. Uboyut bet seifim. Aquí tenemos 12 incisos. Ale. En Polín. Polín significa. Hoy en día nosotros no tenemos muchos piojitos en la ropa, pero antes era parte de la vecindad, parte de la familia, eran los piojitos. ¿Qué pasó? ¿Hoy en día también? No. Cuando iba a la colonia, sí, mucho. ¿Qué? Yo me acuerdo cuando los piojitos les gustan los bosques. ¿Saben lo que son los bosques? Mucho pelo. No hay mucho pelo, les gusta, se meten ahí en el pelo. ¿Ah? Una jungla, ajá. Entonces, con nuestras niñas, en la escuela siempre había que revisar. En la escuela, ¿Sí? en general, siempre las niñas Se contagian. Ajá. Ajá. Los piojitos son buenos saltarines. Se van saltando de cabeza en cabeza. ¿Sí? Pero los piojitos tienen una aptitud. Que siempre quieren dejar un recuerdo. Huevitos. ¿Qué? Top. Yo sí me acuerdo que todos los días había como peines especiales para... ¿Eh? En la tarde se hacía ¿Eh? a las niñas. Sí, a veces había un tipo de shampoo, de crema que olía muy bien. Y solo de olerlo creo que los piojos se morían. Miren, las liendres, ¿no? ¿Liendres se llama? Esa palabra. Liendres. Son los huevitos, ¿no? Las largas. ¿Eh? Las largas. De Kitsur. Entonces, Baruch Hashem, hoy en día no tenemos ese problema, casi. Menos. No, en la escuela todavía hay, ¿eh? En la escuela todavía hay. Entre los niños. ¿Ah? Entre los niños. No. Entonces dice Shulchan Aruch, ellos acostumbraban a tener a veces piojitos en la ropa. Entonces, los querían quitar de la ropa. Pero para poder hacer eso, había que tener buena luz. ¿Por qué? Porque los piojitos son chiquitos, entonces había que ver en la ropa dónde está, hasta acá, hasta acá. Entonces, lo hacían a la luz de la vela. Entonces, ese es un acto que en Shabbat no se puede hacer. Porque necesitas tener buena luz. Pero no puedes hacer ese acto. Ese acto de limpiar la ropa de los piojitos se llama polín, en polín. O sea, no se hace este acto, ¿sí?, de eliminar o quitar los piojitos de la ropa. Ven Corim Besefer Loraner. Una persona quiere estudiar, sentarse a estudiar, hacer tefilá, leer Teilim.
a la luz de las velas de Shabbat, la dafka de Shabbat, ¿sí? A la luz de una vela, no, prohibido. Ein Korin Besefer, no se lee en un libro, o sea, si quieres leer de memoria, pero si quieres leer de un libro, necesitas ver bien. Y para poder ver bien tienes que tener buena luz. Azul. No se puede. Bafilo de no metzebipif. Afilo que no leas, que no lo saques de la boca, sino que solamente leas del texto. ¿Y cuál es el motivo? Shema Yate. Porque tenemos miedo de que la persona vaya a mover, que vaya a inclinar la mecha, el aceite o algo, ¿sí? Cuando de repente vea de que no se ve nítidamente, de manera clara, y eso va a provocar como encendido de fuego, mejoramiento del fuego, y por eso ze azul. Bafilu Gaboa es el como no dejó la guía liga elav. Uno decir, bueno, yo para que no tenga problemas voy a poner la vela bien alto. ¿Sí? 3 metros para arriba. ¿Sabes? Entonces ahí no voy a llegar aunque vaya a las Olimpiadas de salto en alto, no voy a llegar nunca. Dice Shulchan Aruch, la Gemara dice, Jajamim no hicieron diferencia muy alto, poco alto, medio metro, 1 metro. No se puede leer a la luz de la vela nunca. No importa a qué altura esté. Afilu Ugaboa es el komot, afilu que sea 10 pisos de altura, que en la vida va a poder llegar a tocar esa luz. Jajamim no hicieron diferencia. ¿Sí? Aquí aprendemos también en otras gezerot de Jajamim. Muchas veces Jajamim hicieron una gezerá, un decreto, un cerco. Entonces uno puede decir, bueno, este cerco es para cierto tipo de gente. Pero yo no estoy dentro de ese tipo de gente. Entonces a mí ese cerco para mí no es relevante. Entonces, en general Jajamim no hicieron diferencias y cuando hicieron un cerco lo hicieron igual para todos. Igual para todos. A no ser que ellos en el cerco mismo dijeron, bueno, salvo esta excepción. Si ellos mismos pusieron la excepción, ellos mismos pusieron la excepción. Está. Tenemos los ayunos públicos. Todo el mundo tiene que ayunar. Menos una mujer embarazada o una mujer que está dando de amamantar. Pero Jajamim no hicieron diferencia. Jajamim no hicieron diferencia, pero cuando ellos decretaron el ayuno, dijeron, el ayuno va a tener excepciones. O sea, ya en el momento del decreto se colocó la excepción. ¿Sí? No es de que todos tenían que ayunar y después vino alguien en el camino y dijo, no, pero las mujeres embarazadas es difícil. No, ya desde un principio Jajamim tomaron en cuenta de que, como al fin y al cabo este es un ayuno de Rabbanán, de Jajamim, entonces mujeres en situaciones especiales o personas enfermas van a estar eximidas de ayunar. Pero si no, todos están dentro de la regla. Entonces aquí también Jajamim no dijeron, bueno, hasta 1 metro, hasta 2 metros de altura está prohibido leer a la luz de la vela a la luz de la vela en Shabbat. Pero si ya son 2,5 metros, o si es un enano, puede leer a 1 metro. Y si es uno mediano, puede leer a 2 metros. Y si es uno de que juega en la NBC, en la NBA, ¿cómo se llama? En la NBA, que mide ¿cuánto? 2,5 metros. ¿Sí? Entonces, solo a 5 metros.
Hay una alajá para todos y se acabó. Ya fue. ומטעם זה, por ese motivo, יש לאסור אפילו ובעשישית, אפילו que no sea una vela común, sino que sea algo que está cerrado. Sí, tipo esas lámparas que tenían en el pasado, que estaban, ¿sí? O sea, no estaban abiertas, sino que, ¿ah? Sí, tipo que estaba cerrado. ¿Ah? ¿Quinquel? No. O kabua bajor shebakotel, o afilo que es algo fijo que está siempre ahí colocado en la pared. Bueno, si es algo fijo, nadie lo toca. No. También en eso hay que tener cuidado. Vejem bener shel Shabbat. Y también si estamos hablando en una vela de parafina o de cera. Entonces, para entender mejor esta halajá, vayamos otra vez a lo que es un ner en el Talmud. Hoy en día la palabra ner se traduce vela. Si tú le dices a una persona una vela, ¿qué es una vela? Una vela es una vela, ¿no? Una vela de cera, de parafina. Hay las velitas chiquitas, hay velitas medianas, hay velitas grandes. Café. Pero la palabra ner en el Talmud no es eso. La palabra ner en el Talmud es un utensilio con aceite y una mecha. Eso es el ner. Una lámpara. Sí. Llámelo lámpara, no lámpara. Bekitsu, es un plato con aceite y mecha. Eso es un ner. Cada vez que en la Mishnah y en la Gemara aparece esa palabra, eso es. ¿Sí? A veces nosotros tenemos dificultad de entender ciertos conceptos que estudiamos en el Talmud, porque el término idiomático en el Talmud es uno y como nosotros lo utilizamos es otra cosa. Y por eso a veces nos cuesta captar de qué está hablando el Talmud. ¿Qué? Y en este caso que dice ese como, ¿cómo entenderemos 10 pisos? Cabana 10 pisos es que está... 10 pisos. Es una, sí, no es un edificio de 10 pisos. La cabana que es muy alto. Esa es una forma de decir. ¿Sí? O sea, filo que sea 10 alturas, ¿sí? Que ahí nadie puede llegar. Gama sur. Top. Entonces... ¿Está prohibido utilizar las velas de Shabbat para no solo de Shabbat. ¿Está? Uno aprendió, tiene velas de Shabbat, no de Shabbat, y ahora quiere leer a la luz de esa vela. Sí. Según esta halajá, no se puede. ¿Cómo Yo tengo miedo que alguien vaya... ¿Cómo estudiaban antiguamente? Y Efemeo, gran pregunta, ¿cómo la gente estudiaba en el pasado, en la noche, en Shabbat? Pues vamos a ver. Entonces, no podemos leer, no podemos estudiar. Una persona quiere revisar su tzitzit, a ver si está en orden, si le falta un hilo o alguna cosa, y también lo quiere hacer a la luz del tzitzit, de la vela, gam, azur. Todas estas cosas son cosas que necesitan una buena luz meticulosa para poder aclarar bien la situación. Y toda esta halajá es porque no queremos llegar a la situación de que toquemos la vela, de que toquemos la mecha, que movamos el plato donde está el aceite y provoquemos no encendido, porque está encendido, pero ampliar el encendido, que dure más tiempo, o que si no se ve tan claro, que se vea mejor. Entonces, nosotros no podemos tocar ese utensilio con aceite y la mecha encendida. Totalmente prohibido. Y por eso algo que puede provocar que yo lo toque, no lo permitieron Jajamim.
Top. La Gemara cuenta un sipur de Rabbi Ishmael ben Elisha, uno de los Tanaim, que él dijo: yo soy Talmid Jajam, yo soy muy cuidadoso del Shabbat, yo no profano Shabbat, y por eso yo voy a leer a la luz de la vela y no voy a mover y no me va a pasar nada. Y así hizo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hay dos opiniones en la Gemara. ¿Qué pasó? Una, que estaba estudiando y de repente vio que la luz no era muy clara, movió su mano para mover la vela y en el último segundo se dio cuenta lo que estaba por hacer y no lo hizo. Pero ya estaba listo para hacerlo, para mover la mecha. Esa es una opinión en la Gemara. La segunda opinión en la Gemara es de que no llegó ese último segundo, sino que movió la mecha. Y en ese momento dijo el Tana: ¡qué grandes que son las palabras de nuestros Jajamim! ¿Cómo conocen la psicología humana? ¿Sí? Yo dije que voy a leer y a mí no me va a pasar. Yo voy a leer a la luz de la vela y yo, Rambo, yo soy fuerte. A mí no me va a pasar. ¿Qué? ¿Ah? ¿Mejor? ¿Mejor? No, ya Shlomo Amelech dijo lo mismo. A mí no me va a pasar. ¿Qué? Entonces, cuando vienen Jajamim y te dicen algo y te ponen un cerco, nunca digas: a mí no me va a pasar. ¿Sabes? Porque ya más grandes que nosotros dijeron no nos va a pasar y les pasó. ¿Sí? O a Filo, según la Gemara, casi les pasó. ¿Sí? Pero ese casi ya fue suficiente. ¿Qué? Entonces, esa es la halajá que tenemos aquí. Y por eso está prohibido leer a la luz de la vela. Y afirmo que esté cerrado, como dijimos, en una lámpara, así como eran esas lámparas que se ven, que tenían como una, ¿cómo se llama? Un recubrimiento de vidrio o algo. ¿En qué? ¿Ah? ¿En qué? Fe. Gama sur. Y afirmo que sea algo que está fijo en la pared y uno dice, bueno, ahí yo ya sé que ese es el lugar y nunca se toca. No. Azur. Y también viene el Bet Yosef, el Shulchan Aruch, y dice: Vechen bener shel sha'ava. O sea, uno puede decir, bueno, el problema de llegar a mover la mecha desde el aceite es cuando tengo lo que eran las velas del pasado. Un platito con aceite, con mecha. Pero si es la vela como la tenemos hoy en día, una vela de parafina o de cera, eso está fijo. ¿Quién mueve? No hay lo que mover acá. O sea, no, es una vela como la que tenemos hoy en día. ¿Quién llega a mover eso? ¿Qué? Y ahí no es como cuando hay aceite. Ahí puede ser de que se desconectó la mecha del aceite o que la... Entonces, ahí tienes que mover. Yo que sé, la mecha está aquí y el aceite está un poquito al costado. Entonces vas a mover la mecha un poquito al costado o alguna cosa.
Pero en una vela normal, como las que tenemos hoy en día, en el mundo moderno, ¿quién mueve la mecha de una vela? Los shayach, o sea, no es lo mismo, es otra situación diferente. Y a pesar de eso, ¿qué? A pesar de eso, el Shulchan Aruch dice, también en esas velas, como las que tenemos hoy en día, que ya existían canera en la época del Shulchan Aruch, también hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces puede ser de que la mecha, no sé, se dobló un poco, alguna cosa y ya no se ve bien y la persona, ¿sí? Ahí no hay aceite, pero va a mover la mecha para que, no sé, se suba. A veces la mecha es un poco larga y se dobló y yo qué sé, y no se ve bien. No alumbra bien, entonces uno tiene que mover un poquitito la mecha para que se vuelva a ver más claramente. Entonces eso puede suceder y por eso no solamente a la luz de la mecha del aceite, sino también a filu de una vela común como las que tenemos hoy en día, de acuerdo a esta halajá, no se debe leer en Shabbat Kodesh. Y no ponían una marca, antiguamente no ponían una marca en el... Ahora vamos a ver lo que pasa con la marca. ¿Sí? El semáforo. Allá. El Shulchan Aruch en este tema es Mahmir. Y él dice, no hay que leer a filo en una vela como las de hoy en día, una vela de cera, Shavá, azul. Trae la Mishnah Brura, en nombre del Beit Hadash, Babach Beshem Rashal Katav, de Nagu Leakel, que acostumbraron a permitir leer, Livdok Kelim, por ejemplo, revisar utensilios, o el tzitzit, Velikrot, y leer Etzel Ner Shel Shava, leer a la luz de las velas de parafina o de cera, acostumbraron a permitir. Veu Adin Etzel Ner Shel Chelev, o ellos hacían también a veces con cebo. ¿Y por qué lo permitieron? ¿Por qué lo permitieron? Dice la Mishnah Brura, ¿por qué? Porque toda la halajá, nosotros tenemos que ir a la base halájica de la prohibición, del cerco de Jajamim. Jajamim, nosotros tenemos miedo que la persona vaya a inclinar, ¿sí? Tenemos que ver la situación. Yo tengo una fuente con aceite y una mecha. Entonces puede llegar a suceder, no sé, alguna cosa de que ahora de repente la mecha se desconectó del aceite, o sea, el aceite está más a un costado y ahora tengo la mecha de este lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer automáticamente? Voy a mover el keli para que el aceite se conecte con la mecha. ¿Saber? ¿Por qué? Porque la mecha se está desconectando y se va a apagar. Entonces, para que se mantenga encendida, voy a de alguna manera inclinar. Esa es la palabra, Shema Yate, que va a inclinar el utensilio para que el aceite vuelva a conectarse con la mecha, que la mecha vuelva a conectarse con el aceite. Dicen los ajaronim, pero eso no es lo que pasa en una vela normal. En una vela como tenemos hoy en día, no ese es el problema. El problema es de que la mecha, no sé, se dobló un poquito para acá, pero esa no fue la gezerá de Jajamim. Nosotros tenemos que adaptar a la gezerá original. Entonces, si la gezerá original fue una, así que yo tenga otro problema en las velas modernas, pero no esa fue la gezerá de Jajamim. ¿Entienden? Entonces, por ese motivo, hay Jajamim que dicen
A pesar de que el Shulchan Aruch dice que hay que tener cuidado también con las velas de cera, hay poskim que dicen que el problema que puede llegar a haber en una vela de cera no es el problema original que hay en un ner, que es con aceite y con mecha, como tenían en el pasado. ¿Qué? Si menciona cera y cebo, Ceba, cera, parafina. El tema es de que la diferencia es si yo tengo una mecha dentro de un utensilio con líquido, con aceite, o si tengo ya una vela estructurada con material macizo, como es la cera o la parafina. Entonces, aquí, de acuerdo a estos poskim, la halajá no es igual. No es igual. ¿Qué? Y por eso aquí se puede leer aquel. Y así también escribió el Taz. Y termina el Maguera diciendo de Shiloh le Tzorech Lachmir. Dice, si no es necesario, hay que tratar de cuidarse, de no leer a filu a la luz de una vela como tenemos hoy en día. De ahí Shomrim de Kibuy Melachat de Oraita. Veleo Raba Katoy Shemoshe. ¿Qué? Entonces, eso es una opinión. Allá. Otro motivo para ser más mekilim, más flexibles en esta halajá, es de que Bichlal, apagar, ¿sí? Porque en el momento que yo mueva la mecha, puede ser que sin intención se apague. ¿Verdad? Se dice pesada, pero apagar es melajá, ¿sí? Y el shomrim de kibuy be melajá shenat tzricha legufa. Hay quienes dicen que apagar no es isur de oraita, es isur de rabanán, y por eso también podemos ser más flexibles, pero en eso tenemos discusión. Pero hay poskim. אליהו רבא כתב בשם מלבושי יום טוב, דבנה של שבת שייך גם כן שם היתה, וכן כתב בבירור הגר"א, דבנה של שבת והוא הדין שלכם שייך גם כן שם היתה. Entonces tenemos una discusión entre los saharonim. ¿Qué hacer cuando lo que yo tengo no es una vela de aceite, sino es una vela de cera o de parafina? Hay quienes permiten, hay quienes prohíben. Entonces dice, que todo el problema era en el pasado, donde las velas no eran de tan buena calidad como tenemos hoy en día. Pero hoy en día, generalmente las velas son de buena calidad, ¿sí? Y por eso el temor a mover algo ahí en la vela es mucho menor. Y por eso no tenemos el miedo de que alguien vaya a mover algo ahí. Cuando yo digo que tengo temor de que vaya a mover, cuando en día de semana también puede suceder. Pero cuando una persona utiliza una vela, ¿quién llega a mover eso cuando lo que tenemos hoy en día es de buena calidad? ¿Sí? Entonces, para nosotros, esta halajá, ¿cuándo puede ser relevante? Nosotros tenemos luz eléctrica. ¿Sabes? Entonces, vayamos hoy en día a nuestra situación moderna. Entonces, yo leo a la luz, estudio a la luz eléctrica. ¿Sí? ¿Existe aquí algún problema de que yo puedo llegar a hacer algo o a mover algo? Entonces, aquí Pashut Meod no hay inclinar, aquí es apagar o prender. Y eso va a dar que no está dentro de la quesera. Ulay, a mí se me ocurre, ¿qué pasa con esas luces que se pueden regular?
Asbonagit, de que alguien pasó ahí por la pared, o algún niño que le gusta jugar con botones. Ajá. ¿Qué? Entonces jugó y movió y ahora la luz está muy débil. Y ahora yo me pongo a leer a la luz débil. Pues tengo que tomar en cuenta la posibilidad de que sin darme cuenta vaya a mover para reforzar, ¿sí?, la fuerza de la luz o no. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es lo kashur, o sea, es otra que será. ¿Qué tiene que ver eso con mover la mecha? Es mejor de que Ulay en la idea es algo parecido, pero no es el mismo acto exactamente. Entonces, hoy en día leer a la luz de electricidad, a la luz con la luz eléctrica no tiene ese problema, no tiene ningún problema, y por eso uno puede leer tranquilamente con la luz que tenga, si es luz eléctrica. Todo. O sea, el señor Belu preguntó, bueno, ¿y qué pasa si hubo corte de luz? Y ahora lo único que me queda es la vela. Ahora lo único que tengo en la casa son las velas de Shabbat. Entonces, de acuerdo a esta halajá, tengo un problema muy serio. Porque ahora quiero sentarme a estudiar un poco, a leer, a hacer tefilá. No puedo. No se puede leer a la luz de las velas de Shabbat. Pues si va a inclinar. Entonces viene la Mishnah Brura, el Biur Halajá. Primeramente, este halajá se refiere a algo que se necesita buena luz, porque necesitamos ver bien, más nítidamente, más meticulosamente. ¿Qué? De acuerdo a esto podríamos ver de que si es algo que no necesita la luz de una manera tan fuerte, si hay luz es mejor, pero no es, sí, hay como leer o como ver los tzitziot si están bien o hay que, sí. Entonces, ahí estaría permitido. ¿Qué? Ya fe. O sea, viene el Biur Halajá y dice así, viene. כי היום אין המנהג במדינותינו בהדלקת נר שבת רק בהדלקת נרות ממש שקוראים למפ. Lámparas, las lámparas que tenían en aquella época. Ellos prendían con, ¿cómo se llama este material? ¿Parafina? No, Queroseno. me digo. Mejor. ומעולם תמדתי על מה נוהגים כיום רובה דין של להקל בזה לקרוא לעולם. Y la Mishnah Brura dice, el Jafet Chaim, yo siempre me sorprendí en qué se apoya la gente de leer a la luz de esas velas, de esas luces. ¿Qué? A lo shech va a ser shema yate que de lo cobejol. O sea, la Mishnah Brura se sorprende porque ve de que la gente no hace lo que debería hacer de acuerdo a la halajá. La gente no se cuida. Y la gente no se cuida no solamente en las velas de cera, que ya dijimos de que hay muchos poskim que mekilim, que son más flexibles en este halajá, a pesar de que Shulchan Aruch lo prohíbe, por ahí poskim que lo permiten. Pero en eso hay un poco de divergencia. Pero no el tema de las velas comunes con aceite, en eso no hay discusión. Eso es din de la Gemara, din de Jajamim en el Talmud. No hay quien lo permita. Entonces, pregunta el Jafet Chaim, ¿qué pasó? ¿Por
qué la gente acostumbra hoy en día, la mayoría de la gente, a permitir leer a la luz de las velas? Aquí tenemos la halajá del Talmud, que tenemos miedo que alguien vaya a querer mover y a inclinar. Entonces dice, entonces dice, encontré una aparente solución. ¿Cuál es la solución? Que hay personas que en la parte de afuera de la lámpara agarran un papel y ponen ¡no tocar! ¿Ceder? Ponen un papelito, ¿ceder? ¿Qué? Hatijat nier beotiot gedolot en letras grandes, Shabbat hayom, ve'asur leadlik. Hoy es Shabbat y está prohibido prender. Así ponían. Umedavkim bimeot yom anier bemakom, y lo pegaban en Erev Shabbat, al lado, ahí en el lugar. Dice la Mishnah Berurah, si es así, yo creo que está permitido. Si tienes un cartel de aviso, está permitido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes ahí frente a ti, tienes ¿cómo se dice? El semáforo rojo que te dice, ojo, no toques. ¿Sí? Si tú tienes solamente el ner sin nada, entonces ahí tenemos miedo que muevas tu mano y que lo muevas. Pero si tienes ahí un cartel que te avisa, dice la Mishnah Berurah, ese puede ser el motivo por el cual la gente lo permite, pero lo tienen que hacer de esa forma. ¿Qué? Omnam, pero después de esto encontré en un libro de los Aharonim que él habló de ese tema de estudiar a la luz de las lámparas. Al principio trajo las opiniones de los que prohíben, pero luego trae varias opiniones de Jajamim que permiten leer a la luz de la vela. ¿Qué? ¿Por qué? Porque solamente se prohibió exactamente como fue la Gezerá de Jajamim, cuando yo tengo mecha y aceite. ¿Qué? Pero las lámparas que tenemos hoy en día, que son con queroseno, que ahí no es lo mismo, ¿sí? No es la misma estructura. Entonces, eso no lo prohibieron. Entonces, por eso termina la Mishnah Berurah diciendo: Eja de notinim arben neft balamp. Cuando le ponen mucho queroseno, nafta a la lámpara, lo sima ahora que derecha de la cola sotó bejol, y lo acostumbran a hacer como lo hacen en día de semana, de manera normal. No tenemos miedo que quiera aumentar ahí algo. Sí, no sé qué va a hacer. ¿Va a aumentar querosén? ¿Va a poner más gasolina para que dure más tiempo? No tenemos ese miedo. Eso nadie lo dijo. ¿Sí? En el Talmud no dice que cuando se está por acabar el aceite tenemos miedo que agregue aceite. Eso no dice el Talmud. El Talmud dice tenemos miedo que vaya a mover el keli para que el aceite se conecte mejor con la mecha, pero no que vaya a agregar. Nadie tiene miedo de que alguien agarre aceite y agregue al keli. Eso no está escrito en ningún lugar. Pero aquí también, si uno puso buena cantidad de queroseno, de gasolina para que dure, no sé, toda la noche o dure mucho tiempo, no hay problema. Entonces, mejor ofen, nosotros que tenemos la luz eléctrica, entonces no tenemos esa dificultad, pero ya fe conocer esta halajá. Sali.
¿Qué? Que aquí que Maimónides no está de acuerdo con esto de la música en el. ¿Qué? No, sí, no todos lo permiten. Mejor. ¿La mecha o el letrero también? Mejor. ¿Qué? Ramban, creo. ¿Que no está de acuerdo con lo del letrero? Bueno, Con poner una marca para que no haya peligro de avivar o apagar el fuego. A veces hay cosas que los letreros sirven. De Mashal, hay una halajá que está prohibido hacer ciertas cosas por Marit Ain. O sea que, más de Marit Ain, mejor. No solamente hay que hacer las cosas bien, sino que también las que haces bien, pero no parecen bien, no las hagas. Ejemplo, está permitido comer sangre de pescado. Asbon Agit que hay una persona que le gusta tomar, ¿sí?, un aperitivo de sangre de pescado, ¿sí?, con un poquito de tequila, o sea, con un hielito, le pone un hielito, en la roca, con pajita, con el popete. Bien mexicano. Casi. Popote en México es pajita. Top. Entonces, una persona quiere tomar eso. Dicen Jajamim Asur. ¿Por qué? Porque el que te ve tomando eso no sabe si es sangre de pescado, sangre de ave, sangre de vaca o sangre de... No me llané. ¿Sí? Entonces, Asur. Pero dijeron Jajamim. ¿Sí? Así lo traen los poskim. Pero si tú pones una señal, pones un cartelito. Dice, sangre de pescado. O encima de la sangre pones unas escamas. Con la cabeza. ¿Ah? Con la cabeza del pescado. ¿Sí? Entonces, mutar. ¿Por qué? Porque todo el problema es lo que la gente piensa. Bueno, pero ahora la gente ya sabe. Ya se da cuenta de que no es algo prohibido. ¿Qué? Sabe, una halajá parecida, nosotros en Shabbat podemos dejar la comida, pero lo tenemos que poner encima de un fuego cubierto, no fuego descubierto. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Tenemos miedo de que alguien, ¿sí?, cuando ve de culá no está suficientemente cocinado. Bueno, depende ahí de las discusiones de Jajamín, de qué tipo de comida es. Pero que Shema Yejate Bagejalim. Tenemos miedo que vaya a avivar las brasas. Hoy en día, en nuestras cocinas modernas, no es avivar las brasas, sino es que mover la perilla del fuego. la perilla y poner el fuego más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar ese problema? Entonces, una solución es la plata eléctrica, que no hay ahí lo que mover. ¿Verdad? Pero, si no tengo plata eléctrica y voy a usar el fuego normal de la hornalla, entonces, dijeron Jajamim, en el Talmud hay dos soluciones para que no pueda avivar las brasas. Una se llama grufa y la otra se llama ketumá. Grufa significa que voy a agarrar una especie de rastrillo y voy a sacar todas las brasas afuera del lugar donde se calienta la olla,
entonces ahí no hay lo que avivar. ¿Por qué? Porque las brasas ya están afuera. Y la otra es, no, voy a dejar las brasas ahí, pero voy a tirar encima de las brasas arena o tierra o alguna cosa. ¿Ah? Ya fue. Entonces eso se llama ktuma. Liktom es como... Ya fue. Chao. ¿Qué provoca eso? Eso provoca que las brasas se debiliten, se enfríen un poco. Ya fue. Ya. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro sistema moderno? ¿Sí? Si yo tengo la hornalla prendida, entonces, mientras el fuego está prendido, está prendido. O sea, sacar las brasas aquí no se puede. ¿Por qué? Porque el fuego está ahí, no puedo sacar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? La otra, que sería cubrirlo con la arena o con algo para debilitar el fuego. Pero eso también, ¿cómo lo hago? Te dijeron, Jajamim, ¿no? Si le pones una chapa por encima, ¿mejor? Entonces es como cubrirlo. En lugar de cubrirlo con arena o cubrirlo con lo cubres con esa chapa. Café. Bueno, te solucioné que ahora el fuego está cubierto. Pero vienen algunos pues que me dicen, pero tienes un problema. ¿Por qué? Porque el fuego hoy en día, ¿de dónde se prende? ¿Dónde está el fuego o dónde están las perillas? Entonces, ¿dónde están las perillas? ¿Hay que cubrir o no hay que cubrir? Hay que cubrir. Se da. ¿Ah? Sí, hay que cubrirla con una L. Mejor. Entonces, hoy en día, en el pasado, las chapas Bemet eran solamente chapas y cubrían solamente el fuego. No cubrían las perillas. Hoy en día ya están más ya modernizados, ¿verdad? Entonces, aunque yo no conozco mucho porque yo uso plata eléctrica, ¿vale? Sí, muchos tienen la chapa que cubre no solamente el fuego, sino también que cubre las perillas. ¿Sí? Pero hay pues que... ¿Ah? Bueno, y esa es la plata que hizo Carlos Raquel Díaz en su momento. Era completa y cubría hasta la... Ya. Hay quienes dicen, por eso se puede usar también ese patente. ¿Sí? Que donde están las perillas, poner ahí un cartelito, no tocar, Shabbat. También. Entonces, en la misma lógica de lo que estamos viendo aquí. Todo. Bueno, con vuestro permiso, por cuanto de que esta halajá, como dije, no es muy común para nosotros porque tenemos luz eléctrica, entonces vamos a avanzar al próximo simán. Vamos a empezar una halajá. Reisha in Vav. No. Cambiamos de simán. Solamente lo traje para estudiar el concepto que enseña la halajá. Pero obviamente todo esto no es muy... En general, ¿no? Como van, salvo que haya cortes de electricidad. En Israel casi es muy poco común que haya cortes de electricidad, pero hay países donde los cortes de electricidad son muy comunes. Argentina, por ejemplo. ¿Ah? Argentina. ¿Sí? Cuando hace mucho calor, todo el tiempo. ¿Qué? Se recarga, todo el mundo usa el aire acondicionado y cosas así, se recarga todo y hay apagones muy seguidos. ¿Qué? Todo aquí, Baruch Hashem, funciona. Sí, el ministro de Energía es bueno. Top. Vamos a leer una halajá. Y esto ya tiene que ver con algo que sí nos llega a suceder más. Y también en Mahon Meir en diferentes situaciones. Reisha in Vav, Dinei Ner Shidlika Ino Yehudi Shabbat. Las halajot de una vela que prendió un no Yehudi en Shabbat.
Hubo ese en fin. Aleph. Yo vivo en una casa y tengo una persona que trabaja ahí, señora, señor, empleado, no Yehudi. ¿Sí? Ustedes saben que los empleados que viven en casas de Yehudim religiosos son rabanim. Son rabanim, no judíos, pero son rabanim. Saben mejor alajá que el balabay. ¿Sí? Cuando le empieza a decir algo en la cocina, ¿y usted qué entiende de alajá? Usted no entiende nada. Déjeme le explico. Bueno, está bien, es necesario, es parte de su trabajo. Es parte de su trabajo. Entonces sucedió de que un no yehudí prendió la luz en una casa de un yehudí en Shabbat. En aquella época prendió la vela, el ner, hoy en día prendió la luz. Y la pregunta es, si yo ahora yehudí puedo usar esa luz que prendió el no yehudí en Shabbat. Claro que no. ¿Eh? Ese es Bediuk el problema, que usted le prendió por él. No Yehudi shidrik tener bishvil Israel. Un goy que prendió la luz para el Israel, no para él. Para el Yehudi. ¿Sí? Él ve que la familia está reunida en el salón y se van a sentar a comer y todo a media luz. A media luz los dos. O los 3 o los 10. ¿Está? Debe ser amable y Entonces, él sabe de que hay que ayudar a la familia. Ellos no prenden luz en Shabbat. Entonces él va y les hace el favor y les prende la luz. Y él se va. Quiero ver, después se va a su habitación o se va a otro lado. Asur la col. Todos tienen prohibido quedarse ahí y utilizar de esa luz. Afilu le mishelo utlak bishvilo. Afilu, ¿sí? Que hay gente que de repente llegó más tarde y no les prendieron a ellos la luz. La luz la prendieron para los de la casa. Pero de repente vinieron otras personas a las cuales no se les prendió esa luz. No se puede utilizar esa luz. Midrabanan, ¿sí? Y el motivo, como vamos a estudiar, es que nosotros tenemos miedo, ¿sí? De que si vamos a permitirle usar la luz que prendió el no yehudí, la próxima vez le va a decir directamente que prenda la luz. ¿Beseder? Yomarlo leadlik Haga ואין חילוק בזה בין קצב לא שכר או לא קצב o שעשה בקבלנות o בשכירות, y no hay diferencia si le paga por lo que está haciendo o no le paga, le da un sueldo. Porque por cuanto que el Yehudí tiene satisfacción de la melajá que hizo el Goy para él en Shabbat, está prohibido. Entonces lo que quiero aclarar aquí son dos cosas. La primera, hay dos prohibiciones en lo que se refiere a que un Yehudí use o le pide a un Goy que haga una melajá para él. La primera es decirle que haga para él la melajá, que prenda la luz, que cocine, que haga una melajá. Esa es una prohibición. La segunda, afirmo que no le pedí nada. Ese señor ya está adiestrado, ya se conoce la halajá y ya sabe que en esa casa nadie prende la luz. Y él va y lo hace solo. Entonces aquí no hubo problema de que yo le dije al no yehudí que haga algo para mí. Pero él fue y lo hizo para mí. Entonces yo estoy teniendo satisfacción de la melajá que hizo el no yehudí para mí. Esa es una segunda problemática. ¿Entiendes? Hay dos cosas.
Una, lo que se llama Isur Amiral Enochri, la prohibición de decirle al goy que haga para mí una melajá. La segunda, Hana'a, tener satisfacción de la melajá que hizo el goy para mí. Esas son las dos problemáticas que tenemos aquí. Entonces, en este caso, nadie le dijo al goy prende la luz. Él lo hizo solo, pero lo hizo para mí. Entonces ahí está el problema. Pero si el goy prendió la luz porque él ahora se le da la gana de sentarse en el salón a leer. Entonces, ¿para quién prendió la luz? Para él. ¿Sabes? Pero yo también estoy en el salón. Y la pregunta es si puedo aprovechar esa luz que él prendió para él y leer yo también. ¿Sí? Con duda. ¿Qué? Entonces, si el goy prendió para él, o le jole Israel, o hay un enfermo ahí en la casa y que necesita luz, afilo en sacan afilo, no es que esté en peligro, pero para sentirse mejor, no le gusta estar a la oscuridad y necesita luz. Haga, dice Ramá, o le tanim de uke jole shem sacan, o para un bebito, un niño pequeño que tiene miedo o alguna cosa si está oscuro. Mutar lekol Israel shtamesh leoro. Ahí sí permitimos que el Yehudí utilice esa luz. Porque al final el Goy lo prendió no por el Yehudí, lo prendió por el Goy. Lo mismo se hace una fogata para él o para un enfermo. Pero en la fogata hay quienes dicen que está prohibido porque por ahí tenemos miedo de que cuando se esté por apagar la fogata y el goy ya se quiere ir, pero ve que el yudí está feliz al lado de la fogata, entonces va a venir el goy y va a poner más leña, y esta vez ya no lo hizo por él, sino que lo está haciendo por el yehudí. Haga, y מסי no יהודי בית ישראל מדעתו, איזה צריך לצאת אף על פי שננה מן הנר או מן המדורה. Viene el Ramá y dice que si hizo el Yehudí Bebeit Israel, en la casa del Israel, mida'ato, sin que nadie le haya dicho nada, ¿qué? Entonces, teóricamente yo diría, bueno, entonces ahora el Yehudí se tiene que ir de su casa. Le prendió el goy la luz y ahora no puede tener satisfacción de la luz. Entonces, ¿qué hace el Yehudí? Se tiene que ir de la casa. Se tiene que ir a dormir a otro lado. Dice el Ramano, el Yehudí no tiene que salir, a pesar de que tiene satisfacción, que no le vamos a exigir que se vaya de la casa, que afilu que, o sea, por cuanto que aquí estamos hablando de que el goy, que el yudí no le dijo al goy que haga esa melajá, ¿sí? A pesar de que el goy lo hizo por el yudí, prendió la luz para el yudí, no le exigimos salir de la casa a pesar de que está teniendo satisfacción. ¿Qué? Pero lo que sí tiene que tener cuidado es de que use la luz, pero en forma general, pero que no use la luz en cosas especiales que necesitan mucha luz para poder utilizar. Todo, pero esta alajá la vamos a dejar para la próxima. Lucas, habla si un yehudí Se me niega. que me pasó una vez que alguien nos pasó una vez, yo creo que no es. Eso, Nos prende la luz. ese es en otro Simán Shin Yudhet que habla qué pasa si un yehudí hace una melajá prohibida en Shabbat, y eso va a depender. Si lo hizo
con intención o sin intención, para él o para otro, si lo puedo usar en Shabbat o recién después de que termine el Shabbat. Y abrir y cerrar Si no una hay puerta. nada, si te compras